que tu alma clame en esta mañana. Que tu alma le clame. Que todo tu ser clame al Señor en esta noche, en esta mañana. Oh, queremos sentir tu calor, Señor. Queremos sentir el calor de tu presencia en esta mañana, Señor. Eso es lo que mi corazón desea en esta mañana. Díselo. Levanta tus manos. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final, y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final, y el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Oh, mi alma clama, Señor, en esta mañana. Tuya sea la gloria, Señor. En estos últimos mensajes, In these last few messages, el Señor ha puesto en mí the Lord has put in me llevarlos a un nivel superior, to take you to a superior level, a un nivel más alto a level which is higher en lo referente a lo que Dios quiere que tengamos, in reference to what God wants us to have, que logremos for us to accomplish, y que hagamos. and for us to do. Y a la vez impactarnos And at the same time, impact us a que nosotros nos atrevamos a hacer cosas, so that we can dare to do things. nos atrevamos a llevar por hecho We can dare aquellos que muchas veces las cosas que muchas veces están en nuestro corazón. we can dare to bring into action those things that are in our hearts sometimes. Y esta mañana es un mensaje And this morning, precisamente hacia eso. there's a message that is precise towards that. Yo he llamado este mensaje solamente con una frase, I've entitled this message only one phrase, o más bien una palabra: but just one word, propósito. and its purpose. Padre, te doy gracias Father, I thank you. en esta mañana tan preciosa que nos das. I thank you in this beautiful morning that you give us. Pensábamos que iba a llover mucho. We thought it was going to be raining a lot. Ese era el pronóstico. That was what they forecasted. Pero a ti te ha placido que no sea así But it's pleased you that it won't be this way, y que muchos hayan podido venir and that many will be here today a recibir de ti en esta mañana. to receive of you in this morning. Nos adentramos en una semana muy importante en nuestra iglesia. We're coming into a very important week in our church, Esta semana bíblica de vacaciones, biblical vacation week, donde más de 70 niños estarán recibiendo de ti, Señor, where more than 70 children will be receiving of you, Lord, y alrededor de 30 hermanos estarán trabajando, and around 30 brothers and sisters will be working sin detener ninguna de las actividades normales de la iglesia. without stopping any of the normal activities in Será un church. reto difícil, grande y fuerte, A big challenge, a strong challenge,
pero sabemos que tú estás con nosotros. but we know that you're with us. Y esta será, como siempre, una semana victoriosa. And this will be, as always, a victorious week. También te damos gracias, Señor, porque sé que en esta mañana We also thank you, Lord, because I know that in this morning, tu poder sanador está en este lugar. your healing power is in this place. Y muchos que vinieron enfermos serán sanos. And many who came sick will be healed. No habrá otra opción en esta iglesia, en There's esta not going to be mañana, any other option in this church de this que tu morning Espíritu Santo opere en milagros. than your spirit to operate in miracles. No necesitamos ni gritar, We don't need to shout. ni callar, We don't need to stay quiet, ni sentarnos o pararnos. sit down or stand up. No necesitamos que el grupo cante algo o no lo cante. We don't need for the group to sing or not sing. Tú estás aquí You are here, y donde tú estás, and wherever you are, todo es posible. everything is possible. Donde está tu Espíritu Santo, Where your Holy Spirit is, ahí fluirá la libertad de Dios. then the liberty of God will flow. Por eso te damos gracias. That's why we thank you. Añadimos a todas estas peticiones We add to all these petitions que tú pongas sabiduría en nosotros that you will put wisdom in us para poder, Señor, oír, so that we can hear, entender, comprender understand, comprehend, y luego hacer. and then later on do. Todo en el nombre de Jesús. All in the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Pueden tomar su asiento. You may be seated. En esta mañana he de tomar This morning, como base en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, I'm going to take as a base the letter of the Apostle Paul to the Philippians, en el capítulo 3 y los versículos chapter 3, 13 verses 13 y 14a. and 14, the first part of Quizás it. algunos de ustedes dirán, ¿qué cosa es A? Some may say, what is part A? Muchos de los versículos And many of the verses están divididos por oraciones. are divided in sentences. Otros pues tienen una división que nosotros le damos Others have a division which we give them según nuestro interés. according to our interests. Y nuestro interés es terminar la primera frase And our interest is to finish the first phrase del versículo 14. of this verse 14. Dice así el versículo 13. And verse 13 reads, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. La vida no tiene sentido Life has no meaning si ella no se mueve en base a propósitos. if it doesn't move in a base of purposes. O sea, quien no vive con propósitos Meaning that whoever does not live with purpose vivirán como un árbol will live like a tree, o como un animalito, or maybe like a small animal, los cuales which no tienen en sí mismo propósito. really have no purpose in No themselves. pueden discernir, They cannot discern, no pueden entender, they can't understand, no pueden evaluar, they cannot evaluate, no pueden comparar, they can't compare, ni pueden escoger. nor can they choose. Tanto para el reino vegetal como animal, Same thing for the vegetable kingdom or the animal kingdom. harán única y exclusivamente They will do only and exclusively lo que tienen que hacer, porque están programados por Dios para eso. what they're supposed to do because they're programmed by God to do this. Pero no así nosotros los seres humanos. But not so with us human beings. Fuimos creados con inteligencia, We were created with intelligence, listos para adquirir conocimientos. ready to acquire knowledge. También hemos sido creados a We have also been created imagen y semejanza de Dios. to the image and likeness of God. En el hebreo original dice que In the original tenemos Hebrew, una cualidad it says that we have a quality como de una fotografía de Dios. as if we were a picture of God. Podemos escoger, We can choose. tenemos libertad para discernir. We have the freedom to discern.
y en muchos casos discernir and in many cases to discern, sobre en realidad qué es lo que queremos to discern in reality what it is we want y qué no queremos. and what it is we don't want. Hay cosas que Dios ha determinado que nosotros hagamos, There are things that God has determined for us to do. algunas no. Some are not. En realidad no lo sabemos siempre. In reality, we don't always know. Solamente aquellos que quizás nos atrevamos a buscar fuertemente la voluntad y la guianza de Dios podemos tener cierto conocimiento acerca de eso. Only those of us Se me fue la mano. who really want to seek God strongly and seek what it is that He has for us. Pero todo ello But all of it, está basado en algo que es la voluntad de Dios. it is based on something that is God's will. Dios quiere que vivamos una vida con propósito. God wants us to live a life with purpose, Una vida definida a saber qué es lo que queremos a life defined y qué es lo que Él quiere. to what it is that we want and what it is He wants. Para ello Dios ha puesto, creo yo, varias cosas en orden. And for that, God put various things in order. Creo que ese orden es importantísimo And I believe that order is very de que sea important tomado en cuenta for it to be taken into account para poder vivir una vida con propósito. to be able to live a life with purpose. Me decía una hermana que A sister asistía told por me- primera vez esta mañana cuando oyó el mensaje, A sister who came for the first time this morning, she heard the que el message. mensaje había hecho algo que en ella hacía mucho tiempo no sucedía. She said the message had done something in her that didn't happen for a long time. La había puesto a pensar. It had made her think. Y quizás ella no es un ser pensante. And maybe she's not a thinking person. Claro que sí. Of course she is. Lo que muchas veces nosotros no tomamos tiempo But many times we don't take out time para poner en orden nuestras cosas. to put our things in order. Y una de las cosas importantes para tener bien ordenada And one of the important things to have this order, es cuál es el propósito de nuestra vida. it is which is the purpose of our life. Hace unos días tuve la tentación de decirle a Mari que pusiera en el boletín A few days ago, I had the temptation of nearly que escribieran cada uno de ustedes to write, for each one of you to write, cuál era el propósito de su vida what was the purpose of your life, o el principal de los propósitos en su vida. or the main purpose of your life. ¿Está usted seguro de que tiene una definición al caso? Are you sure that you have a clear definition? Si alguien le pregunta cuál es tu primer propósito en la vida, If someone estarás completamente seguro What is your que first ese purpose es in life? Will you be y sure que no lo vas a cambiar después que yo hable esto. that is it and you're not going to change it after I say this? Porque para definir el propósito hay que tener Because- algo importante. To define the purpose, you got to have something important. Es analizar en verdad Is to really analyze qué es lo que es más importante para mí, what is the most important qué for es lo me. que más deseo, What is that I desire the most? a dónde quiero llegar Where is it that I want to get to? y cuán capacitado estoy And how capable am I para hacer de ese deseo to make that desire una constante en mi vida. something which is constant in my Yo- life? Bueno, yo he puesto que los ingredientes necesarios para que el propósito al cual nosotros hemos sido llamados o nosotros deseamos Well, I've put something so that pueda the hacerse purpose una realidad to which we've been called, to the purpose that we want, can become a reality. son los siguientes. And it's the following. El primero es definición. First one is definition. Definir en realidad cuál es el propósito de nuestra vida. To really define Cuál es what el is the mayor purpose. y más profundo What is the biggest and deepest interés interest en mí para hacer algo. in me to do something, Algo que de verdad satisfaga something that'll really satisfy lo que hay en mi interior. what there is in my interior. O sea, definir To define en realidad lo que es. in reality ¿Qué es lo que quiero? what it is. What is it that I want? ¿Qué es lo que de verdad llena mi vida y luego va a otra What dimensión? is it that really fills my life? And then later on Que es la goes into a dimensión different de buscar la aprobación de Dios. It's a dimension of seeking God's approval. Definir que si lo que quiero está de acuerdo a lo que Dios quiere. To define whether what I want is in accord with what God Y wants. entonces podemos pasar a los otros ingredientes And then we can go into the other ingredients, que son imprescindibles para poder llegar which cannot be missing, a lograr el propósito que yo so we en can sí achieve quiero. the purpose that we want. Quizás en mi introducción Perhaps in my introduction, encontraremos algunas ambigüedades.
algunas cosas que son similares We will find some things that are similar o diferentes, or some things that are different. pero créanme, son únicas. But believe me, they're unique. Lo primero es definir, The first thing is to sentarse a define, definir. to sit down and define. Es como cuando nosotros damos las consejerías a las parejas que van a ir al When matrimonio. we do the counseling for the people that are about to get Tienen que married, definir varias cosas, they got to define various things. estar seguros de lo que van a hacer. Are you sure of what you're going to do? Desgraciadamente hay muchos que van al matrimonio y desgraciadamente no lo hicieron correctamente, no tomaron las They decisiones really didn't correctas. do it the right way. They didn't take the right No decisions. definieron de verdad el propósito que era They really didn't define lo que estaban haciendo. the purpose of what it was they were doing. Y por eso no solamente hoy en día vemos que And that's why not only en el mundo nowadays, secular el divorcio es algo tan común. we see the divorce is something so common in the secular world, Y desgraciadamente aún en la iglesia también lo es. and sadly enough, in the church is common as well, Porque el propósito no está claro. because the purpose is not clear, Y no hay una definición exacta and there's no exact definition de que lo que queremos hacer of what we want to do es precisamente lo que queremos hacer. is precisely exactly as we want to do. Y ahí está una de las ambigüedades And aparentes. there is one of the things that seems similar apparently. El segundo ingrediente, luego de The second definir, ingredient, after defining, le voy a llamar disposición. I'm going to call it willingness, disposition, O sea, estar dispuesto a ser parte de mí, to be willing to make a part of me, parte de mis prioridades part of también, my priorities as well, el llegar a tener that getting to have lo que yo quiero llegar a tener. what I want to reach. Esta mañana hablaba acerca de lo que, This de lo morning I que spoke es disposición. About what willingness is, En cuanto a eso que también le he llamado propósito. and in terms of this, which I've also called purpose. Hay un hombre que nace en una pequeña aldea. There's a man who was born in a small place, Dentro de un país desarrollado, él vivía en uno de esos lugares in a country that was developed. que aparentemente no lo son. He lived in one of those places that apparently are not. Hay quienes se han atrevido a decir que es un submundo dentro de un mundo. Some have said that it is a subworld. Y ese inside the world. joven And this young person Nace en un pequeño pueblo is born in a small place donde no había futuro. where there was no future. Pero ese joven, But ese this niño, young primero, man, this child first, era una persona superdotada, he was someone very intelligent, una inteligencia extraordinaria. an extraordinary intelligence. Nace en una pequeña congregación cristiana He's born into a small Christian y desde que congregation, tiene sentido común and ever since he had some common y de poder sense determinar cosas en su mentecita, and was able to determine things in his own mind, se propone ser pastor. he purposed himself to be a pastor. Un superdotado, todo el mundo decía, Super intelligent. tu Everyone futuro said, tiene que ser un ingeniero, your future un has to arquitecto, be un an médico, engineer, an architect, un a profesional. doctor, a professional. Pero él había determinado But he ser had un pastor. determined to be a pastor. Desde muy pequeño empezó a trabajar en una zapatería. Ever since he was young, he started working in a Reparando shoe repair zapatos. place, repairing shoes. Imagínese usted, Imagine, solamente 2 o 3 millas only 2 or 3 miles, y allí estaban las tiendas and there were the stores que vendían los zapatos nuevos. that sold the new shoes. Usted se puede imaginar, You can centavo a imagine. centavo arreglando el zapato que Cent muchas by veces cent. nadie quería arreglar. Fixing the shoes Ahí that lo many hizo times no one wanted to fix. And there he did it hasta que empezó a reunir dinero. until he started to save up Quería some ir a money. la ciudad He wanted to go to the city, para entrar en un lugar a estudiar. to go into a place and Para study. ello, donde quería estudiar era importantísimo And where he wanted to study was very poder important. tener una educación superior. It was very important to have a superior Y antes de ser education. pastor dijo, voy a estudiar esa carrera. And before becoming a pastor, he said, I'm going to study this. En esa ciudad comenzó a trabajar lavando platos. In that city, he started to work, Para washing pagarse sus dishes, estudios. to be able to pay his own studies. No pudo estudiar dentro de la universidad como He couldn't study como hacían los demás Inside the university, y vivir like en others ella. did, No tenía dinero. and lived there. He Sus didn't have padres enough money. tampoco. His parents didn't have money to put him through it. Y ahí lavando los platos And there solamente washing rentó dishes. un pequeño cuartico He rented a small room, de unos 5 pies cuadrados about 5 feet, Su 5 square camita. feet in there. y una pequeña mesa. His bed and just a small Y ahí table. estudiaba. And there he studied.
Todo el mundo le decía, ¿qué estás haciendo? And everyone said, what are you doing? Eres una eminencia, You're eres so cuadro de eminent. honor. You're so, Y you él have such decía, honor. no, yo quiero ser pastor. And he said, no, Yo I want to quiero be a ser pastor. pastor. I want to be a Y pastor. ahí estuvo estudiando por And then he años. was studying Trabajaba many allí years. en esa pequeña, en ese restaurante, He worked in pagándose that sus restaurant estudios. to pay for his studies, Pero tenía un propósito en su vida. but he had a purpose in his Los life. otros decían unas cosas, The others said some los things, otros otras. and others said Pero another su thing. corazón decía uno, But his heart said yo one quiero thing. ser I pastor. want to be a pastor. Pasaron los años Years went by, y ese jovencito and this young man llegó a ser el pastor became the pastor de la iglesia más grande del mundo of the biggest church in the world en Corea del Sur. in South Korea. Un propósito One purpose unido al propósito de Dios. that was united to God's Lo había purpose. definido He had defined it, y además de eso se había dispuesto. and on top of that, he had the willingness. Pero no es suficiente muchas veces eso. But that's not enough Se sometimes. necesita algo más. You need something else. Y para mí, el tercer And for me, ingrediente, the third ingredient, le voy a llamar I'm planificación. going to call it planification. O sea, prepararse para visualizar You have to prepare yourself to los visualize pros y los contras. the pros and the cons, Las cosas que me van a ayudar the things that are going to help y me las cosas que se van a oponer. and the things that are going to oppose. ¿Sabe una cosa importante? You know something important? El propósito que se disfruta The purpose that is es enjoyed el propósito que se hace parte de la existencia de uno. is the purpose that becomes a part of ¿Cómo one's definir existence, cuál es la realidad o el primero de How to los define motivos de mi propósito? ¿Cuál es? which is the reality of my ¿Cómo first yo motive. poder How do you entender do que that? no es aquello o es aquello How can I otro? understand that it's not that or it's Si yo le this? doy ahora a usted el papel para que usted escriba, If I give you the paper now for you to write, ¿cuál es el real propósito? ¿Sería What is- capaz de poner uno? your true purpose, would you be able to just write one? ¿Hacerlo hoy y hacerlo también mañana? To do it today and do it tomorrow as well? ¿Hacerlo hoy que no cambie la semana To do it today próxima? for it not to change next week? Para muchos sus propósitos a veces For many, their purposes sometimes están condicionados por sus are emociones, conditioned by their por emotions, sus deseos. by their desires. Algunos, ¿por qué? Porque desean imitar a otros. Some because they want to imitate others. El propósito real y verdadero es el auténtico. The true and real purpose is the Es el alternative que no purpose. tiene absolutamente nada que ver It's the one that has nothing to do con el éxito de otro with someone else's o con la success satisfacción de otro, or someone else's satisfaction, sino estrictamente but it is strictly lo que me afecta a mí, that which affects me, lo que está en mí. that which is in me. Quizás no es lo mejor para él, Maybe it's not the best for him, quizás no es lo mejor para ella, maybe it's not the best for her, pero para mí lo será. but for me it is, Y es suficiente. and that's enough. Primero definirlo, disponerse y First luego define, planificar Then to have the willingness de and que lo after, que es mi propósito to plan out that which is my purpose va a hacerlo siempre. is always going to be the same, Y no voy a parar and I'm not going to stop hasta lograrlo. until I accomplish Y it, voy a hacer todo lo necesario para eso. and I'm going to do everything necessary for it. En estos días In these days, estaba hablando con mi sobrino Jonathan. I was talking to my nephew Jonathan. Jonathan es el hijo de mi única sobrina por parte Jonathan is de, the son of my de only mamá. niece on the side of my mother. Es mi sobrina, la conocen, Marisela. It's Marisela. Y Jonathan And Jonathan, hace tiempo, long time ago, mucho tiempo atrás, long time back, él decía que quería estudiar medicina. he said he wanted to study medicine. Mi sobrina y su esposo son personas de la clase media. My niece and her husband are middle class Por people. propios recursos es imposible pagar una Through carrera their own resources, de médico a alguien. It's difficult to pay Siendo de someone clase media. to be Muy a doctor, being the middle class, very Pero, difficult. pero él en su corazón lo que siempre ha sentido es ser, But he in his heart, what he ser always wanted to doctor be, y was ser to be a cirujano de trauma. and be a trauma surgeon. O sea, el cirujano de trauma Which a no trauma solo se surgeon especializa en un tipo de cirugía, is not only specialized in one type sino of se surgery, especializa en todo. but he specializes ¿Por in qué? everything. Porque es necesario que cuando venga una persona en un accidente Because it's necessary when when y a no person está el comes into an cirujano accident, que opera, el ortopédico, and pues the él lo puede orthopedic hacer. that operates is not there, he can do it Así himself. mismo es de interior. Then same way with the interior Cualquier one. cosa. Anything. Hay que ser un excelente estudiante para You have to eso. be an excellent student for that. Él se propuso And he purposed todo el tiempo
This whole time Se ha to do it. propuesto todo el tiempo. He's purposed to do it the whole Mientras time. los otros niños están jugando, While the other ones are playing, Jonathan estaba estudiando. Jonathan was studying. Y está estudiando. And he's still studying. Ahora se gradúa este año de high school. Now he graduates this year from high school, Y ya tiene 2 años de colegio. and he's got 2 years of college Ya already. hecho. Already Tiene done. el 100% He de has 100% financiamiento financing en FIU de sus estudios. at FIU of his studies. Lo ha hecho estudiando. He's done his studying. Nadie le ha regalado nada. No one has gifted him Él anything. lo ha hecho. He's done it Él himself. se definió, He defined, se dispuso he was willing, y ha planeado and he has que planned nada puede out impedir lo que él quiere that hacer. nothing's going to stop what he wants to do. Ahora está también Now, planificando He's el also hecho de poder planning tener un automóvil to be able to have a car para poder ir a las clases so he could go to y and que from school, pueda pagar el seguro for him to be able to pay the insurance y la gasolina. and gas. Y para ello está estudiando para ganarse y está And he's estudiando studying for that. para aprobar una asignatura que So le that va a he can dar be able to earn el dinero Something that's going to para give him the poder money tenerlo. so that he can have this. Los demás están jugando, The others are playing. mirando la They're televisión, watching TV. pero él está estudiando. But he is studying. O sea que Which no hay edad para definir, There's no age to define. no hay edad para disponerse, There's no age for no hay willingness. edad para decir que no puedes planificar. There's no age to say you can't plan. Todo eso tú lo puedes hacer si tú All that you can conoces do el it propósito. if que you tú know the quieres. purpose. Si quieres servir a Dios y you wanna tienes serve propósito de and hacerlo, you have a tú purpose lo to do puedes so, hacer. then you can do it. Lo que tienes que disponerte What you have y to lo do que tienes is que have the hacer es willingness definir que and lo que tú define quieres es lo que de verdad what you want. tú quieres It's truly what you want. y que Dios también quiere. And of course, what God wants. Y por último, el último And ingrediente. lastly, the last Qué ingredient. temprano terminó. No me ending van a real creer. early. You're not going to believe me. El cuarto ingrediente The fourth one es luchar, is to fight, es hacer to do, y no detenerse hasta obtenerlo. and not stopping until you have obtained it. Hay una estadística que dice que de There's a 100 statistic personas que that says entran that en out la Out universidad, of 100 people that come into the solamente el university, 20% la terminan. only 20% will finish. O sea, el 80% de personas Which means that inteligentes, 80% of the intelligent people, porque a la universidad no va cualquiera. because not just anyone could go to a Hay university. que tener conocimiento e inteligencia. You got to have knowledge and intelligence. Del 80% que no termina, Out of the 80% that don't finish, son personas, la mayoría, que tienen familias que pueden ayudar. majority are people who have family that can help Mas sin them, embargo no terminan. but they don't Aún finish. teniendo ayuda, inteligencia, Even no having that help, the terminan. intelligence, they still don't Porque finish. ¿cuál es la realidad? ¿Por qué no lo Because terminan? which is the reality why they cannot finish? Bien sencillo, Very simple. porque no tienen propósito. It's because they don't have a purpose. Y porque no, y aunque de verdad quisieran And even terminar though una carrera, they will want to finish a y career, tienen la definición de que quieren they estudiar have the definition y la of what they want to disposición study para hacerlo, and the willingness y hay to do it, planificación por and parte there's de ellos y familia, planification through the family. cuando pasa el tiempo, As time goes by, comienzan a debilitar they start to weaken. todo aquello que lo llevó All of that took them, a ese propósito. all of that took them to that purpose. El cuarto ingrediente es importante porque es el final. The fourth ingredient is important because it's the last one. Es lo último de la ecuación. It's the last part of the equation. Si falta un término en una ecuación, usted sabe, si If a conoce un term poco is missing in the equation, de you already álgebra. know. If you know just a little bit about el algebra, resultado the results no llegará nunca. will never arrive. El cuarto ingrediente es The hacer. fourth ingredient is to do, Disponerse a obtenerlo y no detenerse to be willing to have Hasta it and not hacerlo tuyo. stopping until you make it hasta yours, hacerlo mío. until I make it mine. Prepararme a vencer todo To obstáculo. prepare myself to que se overcome pueda every presentar. obstacle that could come, Luchar con lo que venga. to fight against what Superar comes, toda adversidad que And se surpass. interponga a mi propósito. all adversity that will be in the way of my Estar purpose. dispuesto a pagar el precio que Be sea willing necesario to pay the price that is necessary con tal de obtener lo que yo quiero. so I can obtain what I want. Cuando hay un verdadero propósito When there is a true purpose y estoy definido
And I am Y estoy defined. dispuesto. And I am willing. Y estoy listo porque lo he And I am planificado. ready because I planned it Tengo out. que hacerlo de tal manera I have to do it in que such a aún way antes de verlo that before I see it, materialmente, before I see it ya materially, yo lo veo en mí. I already see it in me. Aún antes de tocarlo, Even aún before I antes de touch it, even probarlo, before I taste it, hacerlo tuyo. make it yours. Se parece mucho al concepto de fe, ¿verdad? It seems a lot like the concept of faith, right? Es que realmente nadie So puede really- lograr un propósito sin fe. No one can accomplish a purpose without faith. Sin fe en Dios Without faith in God y fe en uno mismo. and faith in yourself. Hay quien oye más lo de afuera que lo de adentro. There's some who hear more what's on the outside than what's on the inside. Y así no vas a llegar. And you're not going to make it this way. Hacer de tu propósito To make of your purpose tu prioridad. your priority. No importa lo que diga nadie. Doesn't matter what anyone says. No importa cuánto cueste. It doesn't matter how much it costs. Hacerlo tuyo. Make it yours. A Jesús. Jesus Jesús nació en un contexto de maravilla. was born inside of a wonderful El context. recibimiento del Señor fue un coro de ángeles. His receiving was a choir of Oh, angels. pastores llegando y alabando. Pastors El mundo came, entero estaba ahí con él. praising. The whole world was there with him. Allá lejos, Far away, una estrella, there was a star. unos sabios, Wise reyes, men. traían presentes, se Were bringing prepararon, gifts. pasaron años They en were llegar, prepared. pero todavía no Years había passed pasado. by. El propósito de Jesús But Jesus' purpose se still comenzaba a cumplir. hadn't passed. It was just starting La to be primera fulfilled. prueba- The first test, Mataban a todos los niños. they killed all the children. Tuvieron que llevarlo They had to take them al lugar donde Israel había salido en esclavitud. Lo to the tuvieron que place llevar. where Israel had come out of 7 slavery. años en Egipto, 7 years in Egypt donde mismo se derramaron las plagas. Allí the plagues estuvo Jesús. were poured out. That's where Jesus Pero was. nada lo detuvo. But nothing stopped him. Había un propósito en él. There was a purpose El in him. propósito era salvarte a ti. The purpose was to save Salvarme a you, mí. to save me. El propósito era hacer de este The mundo purpose was to make of this world un mundo de esperanza. a world of hope. Si algo tenemos que hoy podemos orar por sanidad por If alguien, anything we have, we could pray for healing es for porque someone. Él se propuso en el Because Calvario He purposed in Calvary llevar esas to enfermedades. take those sicknesses. Si se puede aliviar el dolor de alguien, If someone's pain Aquí to en esta find mañana, ease here in this es morning porque Él tuvo el propósito It's because He had de the llevar purpose tu dolor of taking your allá pain en el Calvario. there in Calvary. Su propósito costó. His purpose had a cost. Sí que le costó. Of course it had Le a costó cost. sufrimiento, le Costed costó him dolor, suffering, le costó pain, desprecio, hasta Despised en lo from people, último de su tiempo. even to the last of his El time. Padre quitó la vista de él The Father took his eyes off y of dijo him. el Señor, And the Lord said, Dios mío, My God, Dios mío, my God, ¿por qué me has why have desamparado? you forsaken Pero me? aún así siguió. But even so, he y continued. siguió, He y siguió. continued, and he Y no continued. se detuvo hasta And he morir. didn't stop until he died. Porque había un propósito. Because there was a purpose. Un propósito en él. A purpose in him. Hay personas, There are people, muchas personas, many people, que se propusieron lograr cosas who purpose to que por accomplish vías things naturales eran imposibles de obtener. that in the natural it was Pero impossible aún to con sus obtain. But limitaciones, even with their limitations, se propusieron lograr sus metas, they purpose to get to their lograr sus goals. sueños. They purpose to accomplish their dreams. Uno de los ejemplos lo tenemos en el gran músico Beethoven. One of the examples is the musician Beethoven Beethoven. nació con He was born una enfermedad. with a sickness. Beethoven era sordo. Beethoven, he was deaf. Y cuando empezó a tocar todavía And when he oía started to algo, play, escuchaba algo. He could still hear Pero something. según iba pasando tiempo, But as time went como by, era una enfermedad degenerativa, which was a comenzó a bajar. degenerative Y él sickness, mismo llegó a decir it became worse. que ya no oía por sus He oídos, himself said he couldn't hear through his ears. que oía por sus dedos. He was hearing through his fingers. Y ese hombre con esa incapacidad And this man with this incapacity
llegó a ser el músico más became nombrado the most known que existe en la tierra. musician that there is on earth. Si alguien interpreta una pieza de If Beethoven, anyone is playing some Beethoven, estará interpretando una pieza de they will aquel be playing a que piece es el genio más grande que la of the tierra ha one dado. that is the biggest genius en la that the música. earth has ever given in music. Un joven cuando llegó la Segunda Guerra A young Mundial man, when the Second World War y vio came, lo que estaba haciendo los nazis, and he saw what the Nazis dijo, were yo doing, quiero ofrendar mi vida. he said, I want to offer my life. Yo quiero aportar para poder ayudar I wanna a give todas esas something personas que están To sufriendo. be able to help all those people that are suffering. Y se alistó en las fuerzas aéreas. And he went into the Air Force. Un solo propósito, quería ser aviador. One purpose. He just wanted Desde to que be a nació, pilot. Ever since he was Él born, quiso ser aviador. he wanted to be a Veía pilot. los aeroplanos He saw y decía, the algún día airplanes, me montaré en uno. And he said, one day I'm going Y to yo pilot one of lo those. manejaré. And I'll be the one Yo seré guiding uno it. de aquellos que manejan. I'll be one of those. Pero cuando llegó, But when he got le there, dijeron, lo siento, pero no te podemos aceptar. they said, well, I'm sorry, we can't accept you. Porque le faltaba una pierna. Because he was missing a leg. En aquel tiempo no había las prótesis como usted las And conoce. in those days, they didn't have the Al que no tenía prótesis, pierna, like nowadays. If you Tenía que didn't have a andar leg, con una mulata con una pierna de madera. you had to walk with a wooden leg. Los aviones son bien complicados. And airplanes are very Tienen complex. doble pedales para They poder have two doblar a la pedals derecha o a la izquierda. to be able to turn to the Necesitan right, sus to the piernas. left. You need your legs. Pero él no la tenía. But he didn't have it. Pero él se había preparado porque But he had prepared cuando una himself. persona tiene propósito Because when a person has a purpose y reconoce sus limitaciones, and they acknowledge their tiene limitations, una preparación extra. they have an extra Y preparation. él tuvo su preparación extra. And he had his extra Y preparation. dijo, si ustedes me dan una And he prueba, said, if you just test si me ustedes me one time, permiten probar, just try me once, se van a dar cuenta que yo lo hago. you will realize I can do it. Y le dijeron, pues adelante. I said, well, go on. El instructor le dio lástima. The instructor El que hacía felt sorry for el que ponía a las personas, aceptaba a las one personas, who le dio lástima y lo puso. accepting people, Y he cuando felt sorry llegó for allá a him la and he base put him. aérea, And when he got se dieron to the cuenta que no airbase, tenía pierna. Y el instructor dijo, bueno, realized that he was ya missing está a leg. aquí. The instructor said, Vamos a well, darle he's la here. oportunidad Let's just give him the para que opportunity él lo demuestre. so he can show Y se dé cuenta que él no va a poder. and he can realize for himself he's not going to be able to El do avión it. tenía dos lugares. The airplane had two places. Tenía todos los controles eran dobles All the controls were para double enseñar a los pilotos. to teach a pilot. Se sentó el piloto instructor The instructing pilot sat en uno de down, los asientos y one el of the otro en el chairs, otro. and he sat on the other. Y el jovencito se sentó en el suyo. And the young man was sitting on his. Y le dijo, lo único que voy a pedirle And he said, the only thing I'm going to es ask que si you usted ve que hay algo normal, usted me detiene. is that if you see there's Si no, usted something me deja. abnormal, you stop me. If not, you let me go. Y subió el avión. And the airplane went up. Y todos los que lo veían decían, And all those who saw it said, ya el instructor está piloteando. the instructor's flying already. Pobrecito este joven, qué Poor lástima. young man, Y el so avión, sad. hijo, And then the airplane was just, está mareándolo seguro. it's probably just getting him dizzy. Para que se dé cuenta que no puede hacerlo. So he can ¿no? realize he can't do this. Y aterrizó. And the airplane landed. Y cuando se bajaron, And when they got off, el que estaba mareado era el instructor. the one who was dizzy was the instructor. Y ese jovencito llegó a And this ser young man el primer as de aviación became the first ace of en la aviation guerra, la Segunda Guerra Mundial. in the Second World War. Condecorado con todas las medallas que se Decorated puede with all tener the medals you can have por una persona by one person que combate por su país. who will fight for their country. Se propuso y luchó. He purposed and he fought. Otra experiencia. Another experience, Oh, un mensaje a message de la escuela from school, a casa de unos padres. from the school to the parents. Su hijo tiene un problema. Your child Hay has que a problem. ponerlo en una escuela especial. We got to put him in a special school. Hay que buscarle maestros especiales. We got to look for Tiene special problemas de teachers. atención. He has an attention disorder. Él no atiende. He Lo cannot que usted pay le diga attention. no lo atiende. Whatever you say, he's not paying attention. Tiene que llevárselo. You got to take him out of here. Allá fueron sus padres. And the parents went. Oyeron la noticia terrible. They got this terrible news. Tomaron al niño. They took the child, El papá de un lugar, the father from one el side, niño en el centro. the child in the center. Lo tomaron. They took him, Y la madre le dijo, and the mother said, vamos Albertico, let's go, little Albert. vamos a buscar
un lugar Let's donde go tú seek a puedas place estudiar. where you can study. Era la familia Einstein, It was the Einstein family, que abandonaba la escuela porque su niño which abandoned school because tenía un their child problema psicológico. had a psychological problem. Albert Einstein, Albert el Einstein, físico más grande que ha dado la the historia. biggest physicist that the history Pero has ¿sabe ever usted una known. cosa? But you know something? Albert Einstein no solamente tenía ese problema, Albert Einstein didn't only tenía have otros that problem. más. He had others. pero él se propuso But he purposed estudiar fuese como to fuese. study no matter what No hablaba cost. muy bien el inglés. He couldn't speak English, Siendo English very judío well. tampoco bien el hebreo. Being a Jew, Porque he couldn't tenía speak Hebrew problemas. very well. He had problems. Pero sí hablaba la física y la But he química did y la speak matemática como chemistry, nadie physics, and nunca math la ha like no podido one else hablar. has ever spoken it. Hay There's posibilidades. possibilities. No te creas la mentira del diablo. Don't believe that El lie diablo from te the va a devil. decir que no puedes, He's que gonna no tell you sabes, can't, que no tienes, that you que no don't llegarás. have, that you're Pero not si gonna tú be te able to pones reach it. el propósito, But if you tú have vas a the hacerlo. purpose, Tú vas a you will do llegar. it. Tú vas a estudiar You will y vas a study triunfar. and you Tú will vas a triumph. tener el negocio You will y have el the negocio business. te va a dar And the satisfacciones business is económicas gonna give you y economic vas a ser un satisfaction, ayudador and you en will el be nombre a de helper in the name Jesús. of Jesus. Ana no podía tener hijos, Anna couldn't have a child, pero su propósito era salir embarazada. but her purpose was to get pregnant. Pero no cesaba de orar, no cesaba de llorar, She would no stop cesaba de praying. prometerle a Dios que She si would le stop daba un hijo, promising God ella that iba a if darle mucho más A son, she was going to give him de much lo que more otros le daban. than what others gave. Las otras mujeres tenían hijos, The other women had children, pero le pertenecían a ellas. They belonged to Y ella them. le dijo, mi propósito And she said, no "My es solamente purpose tener un hijo, is not only sino to have el a hijo son, que yo voy a tener, but the son I'm te going lo to voy a have, dar a ti. I'm going to give him to you." Nehemiah amaba a Dios loved God, y amaba la ciudad de Jerusalén. and he loved the city of Amaba el Jerusalem. templo que Dios le había dado y He que loved había the puesto su temple that unción God allí. God had given him and put his anointing on there. Todo iba en contra de ellos. Everything was against them. No podían tener ejército. They couldn't have an army. El rey Ciro le había dado el privilegio de regresar. The king, Cyrus, had given them Le the privilege propuso to que come llevaran back. And las he fuerzas medo-persas con él. said they could bring the Pero él le dijo Medo-Persian que no las forces with him. necesitaba. And he said, no, we don't need them. Y llevó personas que sabían And el he brought arte people de la carpintería, de la who knew albañilería. The art of carpentry. Todo eso lo sabían hacer, building. pero no sabían pelear. These people knew how to do all of that, but they didn't know how Cuando to fight. llegaron a Jerusalén estaba destruida. When they got to Jerusalem, it was Y se destroyed. propusieron primero levantar las And murallas they purposed first y to lift luego up the levantar walls el templo and y then las casas de las build the personas. temple and the people's houses. Vinieron a ayudar, They como came to help, siempre. of course. Recuerde as que always. cuando hay alguien que no quiere que tú cumplas el propósito When tuyo, there's someone who doesn't te va a want you to venir a fulfill your ayudar. purpose, they're Siempre gonna va a haber come esas help you. personas. Those people will always Van be a there. haber dos tipos de personas. Una que There te will va a be decir, dale, two people tú puedes that en are el gonna nombre tell de you, "Come on, you Cristo. can do it Pero in te the va a name of haber Jesus." otra que te va a But then decir, there's gonna yo be te voy a another. dar una, pero mientras tanto, That's mira, all. ¿por qué no vamos I'm a gonna help you. pasear? But why don't Mientras we tanto, go- ¿por qué no nos vamos a tomar unos go traguitos hang allá out. adelante? Let's go have ¿Por some qué mientras drinks. tanto no vas viendo la novela? Why don't ¿Por you qué watch mientras the soap tanto? opera Mira, porque meanwhile? mientras tanto no vamos a la discoteca un rato. Meanwhile, we y could ahí, go dance for a ¿por little qué bit no lo at the club. hacemos? You know, we could do it. En vez de estudiar, mira, vamos a Instead ir a of jugar studying, basquetbol. Let's go play some O basketball. vamos a ir a ver los Marlins. Let's go watch the Marlins. O vamos a pasear, vamos a ir ahí let's go ¿cómo out, se llama? Versailles, ahí a dar una vuelta. Let's go to A ver si no Bayside se nos and pega just stroll algo. around, see if we catch something. Pero va a haber quien te va a decir, no, no, no. Someone's going to tell you, no, Tú puedes. Qué You bien, can. gloria a Dios, you're doing so good. aleluya. Glory to God. El Señor Hallelujah. te va a ayudar. The Lord is going to help you. ¡Ah! Pero a Nehemías no fue así. But it A wasn't so with Nehemías Nehemiah. llegaron Nehemiah, los árabes, the Arabs came, los cananeos the Canaanites came, y los renegados and those that are the renegades a dar una came manito. to lend a helping hand. Porque lo que querían no era que construyera, Because what they wanted was not for him sino to que build, comenzara a construir, but for him to start pero que building nunca terminara. and never finish. Y Nehemías dijo, no voy a aceptar. And Nehemiah said, I'm not going to Yo accept. lo voy a hacer. I'm gonna Antes de do it. terminar mi casa, Before finishing my house, la muralla. I'm going to finish Y the le wall. dijo a ellos, mire, And he said to them, look, vamos a terminar la muralla. we're going to finish the wall.
Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. But we're not going to stay here. Y dice que with our mientras hands crossed. fabricaban las He murallas, said as they built the walls, la lanza estaba al the lado spear was next y la to them, espada ceñida en ellos. and the sword Y was mientras in his hacían, teeth. And while they did, la espada ahí. the sword was there. Hay que hacerlo así si quieres You have to terminar do it bien. this way if you want Si to end the quieres right cumplir way. tu You propósito, want to finish your purpose, prepárate a luchar. get ready to fight. Y para luchar tienes que estar lleno de la And to presencia fight, de you got to Dios. be filled with the Tienes que presence of estar lleno God. del Espíritu de You have to be Dios. filled with the Spirit of God. Entre las definiciones, Inside the definitions, para lograr tu propósito, tienes que incluir tu identidad. to be able to ¿Quién tú accomplish your eres? purpose, you have to have your identity. Who are you? ¿Quién tú eres? Who are you? ¿Y quién es Dios para ti? And who is God for you? Tienes que declararte que tú eres un You bendecido. have to declare yourself as Con one who toda is bendición. blessed with all blessings. No eres un bendecido solo, sino You're con not just toda someone who is bendición. blessed, but you're blessed with all blessings. Que nadie te podrá hacer frente That no one will be able to stand against ante you tus metas. and stand before your goals. Que tú eres un más que vencedor. That you're one who's more than a conqueror. Y todo lo que tú pides creyendo, And Dios te everything lo you da. ask, believing God gives to you. Ningún pensamiento negativo No negative es más thought poderoso is more que la powerful mente que opera en ti, Than que the no es mind otra that que la operates in mente de you. Cristo. That is none other than the mind of Christ. Que eres cabeza y no cola. That you're the head and not the tail. Que el que dice lo que va a pasar eres tú. That the one who says what's going to Tú happen eres el is profeta de ti mismo. you. You're your own prophet. Dios te da la palabra profética God gives para you que the tú la prophetic declares word so y you can tú la declare uses it, como espada and contra el you can use diablo. it as a sword. Aleluya. Decir, soy un próspero. Say, I am prosperous. Oh. Aló. Hello? No hay prósperos aquí. There's no one prosperous in No here. existen prósperos en Cristo There's no one vive. prosperous in Cristo vive. Porque tú tienes la palabra profética, que es You la mejor que have the existe. prophetic words, the best one that exists. Los planes del Señor son perfectos. The plans of the Lord are Y perfect. tienes que declarar que tú eres del And Señor. you have to declare that you Y belong tú to the eres Lord. parte de ese And you're plan. part of that plan. Ponte en pie, iglesia. Stand up. Ponte en pie. Stand up. Quizás como la hermana que me decía esta mañana, Maybe like the sister that pastor, said su this mensaje morning, me ha puesto a pensar. Pastor, your message has made me think. Me has puesto a meditar. You've made me meditate. ¿Por qué no tomamos un minuto para meditar? Why don't we take just a moment to meditate? Un minuto para pensar. Just 1 minute to think. ¿Cuál es tu propósito? Which is your purpose? Para meditar. To meditate. Si en realidad lo que es hoy tu propósito If in reality what your purpose es el is propósito today de Dios. is God's purpose. No podemos darnos el privilegio We can't afford the privilege de equivocarnos. of going wrong. Porque a veces el diablo se viste como ángel de luz Because many times the devil dresses as an angel of light. y pone en tu corazón deseos que no son de Dios, And he puts in your heart desires that don't come pero from que se God. parecen al de Dios. But they're similar to God's. Cuidado que el diablo también es un imitador Be careful, the devil is also an imitator. y te va también muchas veces a inspirar a que tú imites a otro. And many times will inspire you to imitate others. No imites a nadie, Don't imitate anyone. solamente imita a Cristo. Imitate Christ alone. Imita a los hombres que están en la Biblia, a los hombres de Dios, Imitate the men of las God mujeres de Dios. that are in the Bible, the women of God that are in the Bible. Dios te va a ayudar God is going to help you en cada cosa que tú emprendas. in everything you start. Y aquello que de verdad sea un propósito donde Él se glorifique And that which is really a purpose in y which donde he will be tú brilles glorified para su gloria, and you shine for his glory, Él va a estar contigo. then he will be with you in that. Cierra sus ojos. Close your eyes. Señor, te pido en esta mañana Lord, I pray this morning una unción especial para todos los que estamos aquí. a special anointing for all of us that are here. Aclara nuestras ideas, Clarify our ideas, nuestros pensamientos. our thoughts. Que nada nos desvíe de lo que tú nos has
But de lo nothing que tú nos has dado. will drive us away from what you've given us. Tu Espíritu Santo, Señor, The Holy Spirit, Lord, nos fortalezca. will strengthen us. Define, Señor. Define, Lord, Y que nosotros también podamos definir. and that we can also define. Solamente es tu Espíritu el que puede darnos la fuerza It's only your Spirit that can give us the strength para tomar la disposición to be able to take, de llevar a cabo The lo que tú willingness. nos has dado. to accomplish what you have given us. Que nuestra vida That our life pueda ser dirigida will be directed, totalmente a que ese propósito sea cumplido completely directed towards that purpose para being honra y fulfilled, gloria de tu nombre. for the honor and glory of your name.